Gracias, Marita, y de verdad, bienvenidas a todas, las abrazo desde acá. Qué bueno tener tanta gente en tantos sitios conectados al mismo tiempo y bueno, en una sola voz. Y en conmemoración del Día de la Mujer, que es prontito este mismo viernes, y bueno, que ya sabemos que marzo tiene M de mujer y nos los dedicamos a nosotras, aunque sea una vez al año. Bien, yo les quería comentar un poquito de cómo es eso que aprendí a ser una atrevida y cómo lo logré y además de eso, cómo incentivar a otras a hacerlo. Me gusta mucho la palabra atrevimiento, de hecho la busqué en el diccionario, les leo. Atreverse es aventurarse, enfrentarse, decidirse, lanzarse, emprender, competir, rivalizar. Pero también significa insolentarse, engallarse, desmadrarse, indisciplinarse, desbocarse, faltar el respeto debido. Me encanta esa última porque a las mujeres siempre nos machacan con aquello de que usted como señorita tiene que ir por la callecita tranquilita, sin voltear para los lados, sin preguntar mucho, sin cuestionar nada, dando gracias a Dios y viendo para el frente y calladita más bonita, ese tipo de cosas, ¿no? Pareciera que el atrevimiento, ese desmadre y esa insolencia es mal vista en nosotras las mujeres. Y esto es algo que siempre me ha inquietado porque a los hombres más bien se les alienta a que rivalicen, se les alienta a que se enfrenten, la competencia, el liderazgo pareciera muy masculino, pero cuando nosotras somos las atrevidas, pues tiene una connotación un poco así como fuera de orden, ¿no? Por lo tanto, yo eché para atrás la película un poco cuando Marita y Andrea me invitaron a hacer esta ponencia. Yo dije, bueno, ¿cuáles son mis atrevimientos? ¿Cuáles han sido mis atrevimientos en la vida? Yo que nací en la época de los 60 en un país como Venezuela, que en ese momento estaba súper pujante, de una familia muy conservadora, religiosa. Yo fui bautizada, confirmada, hice primera comunión, me casé de velo y corona en una iglesia, bauticé a mis hijos, los confirmé también. Y siempre, bueno, pues quizá cuando estudié psicología me puse un poco rebeldosa, pero siempre fue como muy tranquila, muy obediente, muy predecible y bien portada por todos lados. Excelente madre, esposa amantísima, hija notable. Entonces, ¿dónde me eché a perder? Pues, ¿dónde me desmadré? Y entonces me puse a echar la vista para atrás y yo creo que una de las cosas que a mí me impactaron fue leer a Mafalda, por ejemplo, esta chica de Kino, cuando la época de los 70 80 yo descubrí un mundo con ella y me di cuenta de una niña de verdad cuestionadora de todo y yo empecé a admirarla, a ella y a toda la pandilla esa de Mafalda, ¿no? También en la entrada a la universidad a estudiar psicología, pues me dio otra visión de la vida, de que otra forma de ser era posible. Pero donde yo realmente me volví feminista fue cuando entré a trabajar a la empresa privada, hace unos 25 años más o menos. Ya yo venía de trabajar en partidos políticos, en gobierno, había trabajado en un centro de rehabilitación de farmacodependientes por 10 años. O sea, estuve trabajando con drogadictos y políticos y todo me parecía normal hasta que entré en la empresa privada, que empecé a notar una suerte de discriminación demasiado abierta con las mujeres. ¿Sabes? Era como mucha sumisión. Y yo sentía bueno, que eran mujeres con mucho potencial, pero a las que ni se les escuchaba ni se les hacía caso y se las ponía a hacer algunas labores muy estereotipadas y además penalizando cualquier avance o iniciativa que tomaran. Y después me di cuenta que no era un tema de esa empresa. Me di cuenta de que era algo común, que era como una especie de patrón a muchas organizaciones que trabajan siempre prevaleciendo lo que se llama, después descubrí, una sociedad patriarcal. ¿A qué me refiero con sociedad patriarcal? Bueno, esa donde se valora la competencia a toda costa, la apropiación de la verdad, como que la lucha, el estrés, la competitividad máxima, ¿sabes? Como que todo es peleando y ganándose con los esfuerzos y los codazos y los cogollos y los pactos. Es una manera de vivir que nos ha traído guerras, nos ha traído un espacio con mucho malestar, con muy poca calidad de vida. Y me gusta llamar una sociedad feminista aquella que supone más horizontalidad, más cooperación que competencia, más apoyos y ayudas y solidaridad entre hombres y mujeres,
Es decir, que empecé a ver por qué tenía que ser tan difícil y dejamos la vida allí. Yo después de 20 años me di cuenta de que no fui la madre que hubiera querido para mis hijos, un divorcio encima, después me volví a casar con un hombre feminista y me fue súper bien, pero esa primera experiencia fue traumática. Y además de eso, pues nada, con más, creo yo, adelanto de la vejez, quizás más canas, menos de tiempo dedicado al ocio y al disfrute y al relax. Entonces, bueno, yo me hice atrevida, ya después, ahorita tengo 62 años y puedo decir que soy una atrevida. No nací así, aprendí a hacerlo. Y aprendí a hacerlo básicamente con mis atrevimientos previos. Yo me di cuenta bueno, en qué momento me hice atrevida. Ya les conté de Mafalda, de la universidad, de mi incursión en la empresa privada, pero también la primera vez que me fui a vivir yo sola, no casada, pero sola. Y eso fue un lío con mi mamá enorme. Acuérdense más o menos época de los 80. Decir sí a todas las oportunidades que me ofrecían. A mí me decían, Susana, ¿quieres hacer un proyecto? Y yo primero decía sí y después averiguaba de qué se trataba, ¿ok? O sea, como darle sin mucha consideración y siempre eran experiencias fabulosas, ¿no? Decidir trabajar en lo que me gustara a pesar de que de pronto no ganaba tanto, pero era lo que yo quería hacer. Negarme a meterme en mi casa, mi primer marido quería que yo me dedicara a él y a sus hijos. Y yo, a pesar de que ganaba poco y trabajaba muy lejos, me mantuve en esa idea porque siempre tuve la sospecha de que los hijos se iban cuando grandes, como efectivamente pasó con mis dos hijos, y además de eso, pues yo podía seguir teniendo un proyecto, que es el que tengo hoy en día, y tener mis propios ingresos, que es de las cosas, es de los consejos que yo más valoro y aprecio que le he dado a mi hija. Primero la cuenta y después el marido, porque si se invierte, como me pasó a mí, pasas mucho trabajo. Luego, después de que me divorcié, que fue una de las mejores decisiones que tomé, pues nada, me uní como a los 4 años con un hombre más joven que yo, 7 años más joven que yo, y eso también fue otro atrevimiento grande. Tuve que romper un montón de barreras y de juicios personales que me impedían disfrutar de esa relación, ya no más. Y el último atrevimiento fue decir, soy feminista y levantar la mano y decirlo con voz clara y alta, porque me di cuenta que es un movimiento que procura para las mujeres los mismos privilegios y derechos que tienen los hombres por haber nacido hombres. Y no se trata de una guerra con nadie, sino de decir lo que no está bien. Y esto requiere mucho coraje y requiere valentía porque empiezas a recibir como señales del entorno que te hacen pensar que como que no estás muy bien o que pudieras tener una vida mucho más tranquila o que ese atrevimiento de llamarte feminista pues es contra la sociedad y lo que está instituido y además te dicen que eres una antifamilia y ese tipo de cosas. Entonces tuve que leer mucho, prepararme, formarme, hacerme mucho más sólida en argumentos, buscar data, mucha data para poder mostrar lo que quería mostrar. Y allí entonces mi consejo para quien quiera llevar adelante emprendimientos que rompan moldes, emprendimientos que no mantengan el status quo del estereotipo de lo que una mujer debe hacer. El emprendimiento que supone trabajar por una sociedad distinta, con unos valores diferentes, antipatriarcales. Entonces, lo primero es fórmate, es mi mejor consejo. Alguien me dijo en estos días que ser un consejo muy de élite, pero yo siempre he creído que la educación es la única herramienta de emancipación real que tenemos, quienes no nacen con todos los privilegios a la mano. Entonces creo que sí hay que formarse en liderazgo, en transformación cultural, en conciencia feminista, por lo menos para saber por qué a las mujeres nos cuesta más ser escuchadas y que nos den esos créditos, porque a las mujeres se duda de nuestra capacidad para pagar deudas, por ejemplo, o porque seguimos sin ser la mayoría de las millonarias del mundo o dueñas de grandes empresas. Entonces, en el momento que tú entiendes que no es que tiene que ver con algo malo que tú tienes, no es que tú eres defectuosa, no es que a ti te falta, sino cuando entiendo colectivamente que es un tema de discriminación histórica, estructural y sistémica que ocurre con las mujeres, pues bueno, en el momento que yo lo vi, me bajó la angustia primero, la ansiedad, estoy bien, o sea, no hay nada malo en mí. Y en segundo me hizo reorientar el tema hacia por qué no nos unimos más mujeres para poder inclinar esta balanza y poder entonces mostrarlo y empezar a trabajar por nosotras mismas, pero desde un estilo, desde un tipo de trabajo más colectivo y menos individual. Yo fui de la generación que era, bueno, la que puede, puede, y no te quejes y mira para adelante, y si aquella lo hizo yo también,
y la que no llegue es porque no quiere y, ¿sabes? Y esa otra es mi enemiga porque quiere lo mismo que yo y hay poco espacio para todas. Yo me crié en esa generación. Y ahora quiero más bien que seamos, que nos veamos como parte de un mismo tema, no importa dónde trabajemos y lo que hagamos, que somos parte de una misma lógica patriarcal que nos envuelve y abrir los ojos para entonces actuar de una manera distinta y poder conseguir todo para todas. Eso requiere coraje y requiere también conectarse con la ambición, que es otra palabra, así como atrevimiento, que nos ha sido así como crucificada. Mujer ambiciosa es igual a mujer egoísta, mujer mala, mujer, sabes, que no quiere a su gente. Y yo creo que tenemos que resignificar la idea de ser ambiciosa, de ser atrevidas y de tener coraje para lograr las cosas que se han hecho. Yo les invito a ustedes a hacer su diario de atrevimientos. Es un ejercicio muy lindo, te puedes poner con una copita de vino, una taza de café o lo que tú quieras, así tipo relax, prendes una vela, te inspiras y echas para atrás la película de tu vida. Bueno, escribir la biografía de una es una cosa increíble, es una cosa que además te das cuenta de que no cambia, o que cambia, perdón, que no queda de una vez y para siempre. Atraviesas párrafos, metes cosas que te acuerdas, borras algo, cambias una palabra, cambias el estado de ánimo, pero te ves allí en ese espejo. Por lo tanto, escribir tus atrevimientos previos se convierte como una especie de caja de herramientas o de activos que te permiten decir, bueno, si yo me he atrevido en el pasado a tantas cosas, ¿a qué más no me voy a poder atrever? Y agarrarse de esa fuerza y además los atrevimientos de tus hermanas, los atrevimientos de tus amigas, los atrevimientos de tu familia, de las mujeres de tu vida, son también parte de tu aprendizaje para el atrevimiento. Entonces, haz esa tarea, haz una lista larga de atrevimientos, dónde aprendí yo y cómo puedo usar eso como una palanca para poder avanzar. Te atreves cuando haces lo que te da la gana, venciendo esa presión social de tener que ser la señorita de la casa, salirte del rol de género y de todo lo que se espera de ti por haber nacido mujer. Y esto hacerlo de manera solidaria y colectiva para que todas las voces denunciemos la opresión que existe como una herramienta estratégica y política de primer nivel. Por lo tanto, bueno, a atreverse se aprende atreviéndose. Y el momento es hoy y es ya. Y bueno, ese es mi mensaje para ustedes.